Una alegría que estén acá compartiendo, un día tan lindo, empezaron los días lindos. Estamos en el ciclo del aparejo, yo soy Virginia Caramés, este es el ciclo número 12, y hoy tenemos una mesa, bueno, a mí me pone muy contenta los invitados que vinieron hoy, de lujo se dice en estos casos. Son tres poetas que son traductores también y que están invitados hoy en su faceta de traductores especialmente. Así que, bueno, Gerardo Lewin, Silvia Camerotto y Jorge Ruchino. Vamos a ir contando un poco quién es cada uno y las cosas que están, lo que han hecho para estar acá, o para estar por ahí. Bueno, Gerardo. Yo firmé un cheque. Vos firmaste, sí, pues vamos a ver cómo te desempeñás. Bueno, Gerardo, sos poeta y sos actor también, aparte de traductor. No, a ver, acá es la diferencia entre ser y estar, ¿no? Yo me recibí de actor, tengo el título de actor, soy actor nacional de la Escuela Nacional, lo que era antes la Escuela Nacional de Arte Dramático, que fue absorbida por el IUNA. Pero nunca, o muy poco ejercí, no puedo mentir porque acá Alejandro me sabe que algo pero no, rápidamente me bajé de la actuación y del teatro. Y en ausencia de alguna otra actividad me dediqué a hacer poesía. Es como, se efectivizan en el ejercicio ese tipo de actividades, es como recibirse de licenciado en filosofía, no te convierte en filósofo, o sea, para ser actor tenés que trabajar. No, tenés que tener un ego del cual, qué sé yo, por ahí carezco o no tiene tanta agresividad. ¿Te parece? Bueno, entonces hablemos de la parte poética que has desarrollado. Estuviste, bueno, acá vos escribiste una biografía, cursaste estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que acabas de decir, estuviste viviendo en Tel Aviv, vos. Estuve viviendo en Tel Aviv, entre otras ciudades de Israel. Y ahí también en la Universidad de Arte como actor. Bueno, acá hay bastantes cosas respecto a tu faceta actoral. Gerardo traduce del hebreo y eso me suscita un montón de preguntas por la ajenidad que me provoca el que tengo con respecto al idioma, ¿no? Somos dos, sí. La solución bien. Claro, lo disimulás al menos. Como yo al menos no entiendo el original, te creo todo. Bueno, el hebreo es un idioma que, vamos a decir, a pesar de lo ajeno, es un idioma casi universalmente traducido, donde en habitación de hotel en la cual nos hospedemos en cualquier país del mundo vamos a encontrar una Biblia, y eso es hebreo. Está traducido y hay una tradición de traducción desde la Edad Media hasta nuestros días. No, una parte no es hebreo. Sí, una parte es arameo. Y otra es griego. ¿Cómo? Otra es griego. Sí. No, está bien, bueno. Porque vos estás hablando de la Biblia, sí. Vos hablas del Antiguo Testamento, Es cierto, es verdad. Hay también quien dice que el Nuevo Testamento, por lo menos varios de los evangelios, originalmente fueron redactados en hebreo. Hay quien sostiene esa teoría, sí, muy probable. Pero que esos libros fueron escamoteados o desaparecidos de algún modo, en algún momento, porque hay un juego de palabras, por ejemplo, que solo se sostiene en hebreo, entre Jesús y Pedro, cuando le dice: ¿sabes quién soy? Soy el hijo
le dice que él es el hijo del hombre, el hijo del Padre, perdón. Y después le dice Jesús que sobre esta piedra construirá su iglesia. Y no se entiende de dónde surge piedra, cómo viene del Padre. Viene del Petro, pero eso es del latín. Claro, pero es un juego de palabras que en hebreo cae perfecto. Puede ser. Porque viene. Este es el género biografía comentada. Sí. No, termino la anécdota. Porque tiene que ver también con lo traducido, ¿no? Padre, hijo en hebreo es Ben, como en árabe es Ibn. Padre en hebreo es Abba. Y la unión de ambas palabras, Abba y Ben, da Eben, que significa piedra. Entonces, es un juego de palabras que si existió ese original ilusorio ideal en hebreo, el que lo escribió se vio tentado a hacer un juego de palabras, un calambur ahí, dijo, ahora vamos a divertir al lector con algo simpático. Vos sabés que justamente por esa distancia que yo siento y todo lo que estás comentando ahora, yo me pregunto si eso te permite mayor libertad para versionar. Yo vi que hay textos tuyos donde decís versión libre y otras decís versión libérrima. Sí. Bueno, eso lo puse en una traducción justamente de un texto bíblico del Eclesiastés. A mí una de las cosas que más me atrajo justamente para traducir del hebreo, el hebreo tiene una característica, es una lengua sagrada. Entonces, el traductor del hebreo a cualquier otro idioma es doblemente traidor, porque está traduciendo de un idioma a otro, donde siempre la poesía se pierde ahí en ese tránsito, pero también está trayendo de lo sagrado a lo profano, de lo sagrado al ámbito común y terrestre. Y eso es algo que se ve mucho cuando uno lee traducciones de textos bíblicos o de textos sagrados, etc. Uno ve el respeto religioso, el temor religioso de subvertir el original. Es muy notorio cuando se traduce en hebreo. Y yo me propuse, creo que justamente lo contrario, romper eso, porque creo que es una tendencia que, digamos, en los poetas que yo traduzco, los poetas modernos, también intentan romper esa presencia fuerte de lo sagrado en el idioma, que es como una segunda naturaleza o como una primera naturaleza. Y eso es algo que sí, que realmente me tienta mucho. Y que el resultado creo que lo que logro es acercar al lector. Te lo podemos decir en italiano, traductore. Vos sabés que ayer estaba viendo unas notas que yo había tomado de cosas que decía mi hija cuando tenía 3 años, y en una estaba anotado: mamá, contame este libro porque yo no me lo sé contar sola, decía. Y pensaba que justamente me iba a encontrar con ustedes que de alguna manera nos cuentan algunas cosas que al menos en mi caso no me puedo contar sola, que me cuesta acceder. Entonces hay un acercamiento desde ese lugar. Bien, escribís poesía tuya también. Acá hay libros de todos ellos que están disponibles ahí para la venta también. Hay un libro, Nombre Impropio, que Tránsito se llama, Nombre Impropio y Tránsito, que a mí particularmente me gustó mucho. Y tus poemas también fueron traducidos. Portugués, ruso, inglés, hebreo, se va para acá y para allá el asunto.
Tuviste el segundo premio de poesía en Victorio Campo. Traducciones publicadas en editoriales fuertes, en Random, en Núcula, en Fondo de Cultura, Ciruela, Insensata, y tenés un sitio que es recomendable de cantación, también es un juego de palabras. También es un juego Canta, sí. Bien, pueden apreciarse traducciones de innumerables poetas que no voy a mencionar para no pronunciarlos erróneamente. Después nos vas a contar algo del libro que acaba de salir, que está todavía calentito, recién horneado. Okay. Hasta lo tenemos. Gracias, que lo recibí como obsequio. ¿Podés dar un ejemplo de tu traducción? Mirá, vamos a hacer, después pasamos a Yo elegí un texto traducido por cada uno de ustedes. Yo elegí tuyo, si querés leerlo. Ok, cómo no. Bueno, este es un texto de Eli Hirsch, que bueno, es un poeta que vive en Tel Aviv y es también crítico de poesía. La tierra permanecerá en su eje aún en ausencia de poesía. Sorprendente, ¿no? No la necesita para deambular por el éter. La luna es otra historia, mucho más antigua, y lo que ella nos cuenta resulta fascinante, perturbador incluso. Porque, ¿qué si no es la poesía? Me pregunto. ¿Qué si no es esta locura que me desgarra desde adentro? A pesar de no ser yo la luna, eso al menos lo comprendo, ni siquiera una esquirla lunar, sino más bien un insecto espacial. Y creo que ese es el título del poema, un insecto espacial. Eso es verdad, no está ahí. Bueno, muchas gracias por tu lectura. Muy lindo lo leíste. Bueno, seguimos. Silvia Camerotto es de Lomas de Zamora, lugar donde yo he residido en algún momento, así que conocemos el lugar. Poeta y traductora, trabaja como docente en el Laboratorio de Idiomas de la UBA. Estudiaste licenciatura en letras y también tenés un blog que se llama De Sibilas y Pitias. Todos difunden, porque bueno, se ocupan de muchos autores, entonces el tuyo también, muy renombrado. Otra iglesia es imposible. Acá tengo un montón de traducciones tú, de autores que has traducido, te has metido sí, de una con variedad amplia. Con unos importantes, ¿no? Rapau, Eliot. Tenés unas traducciones de Dylan Thomas. Yo estuve en la presentación de ese libro, es el último, también está acá. Y a mí me llamó la atención que vos con mucha honestidad dijiste que había un poema que vos habías decidido no traducir porque no le encontrabas, no sé, el tono, me parece que dijiste. Sí, la vuelta. Yo me pregunto, ¿es necesaria una cierta resonancia entre el poeta y el traductor en cuanto a la forma de escribir? Me refiero a los rasgos de la propia escritura, o ¿cómo es? En Thomas en particular hay una técnica que también hay que respetar, que tiene que ver con los paralelismos, la repetición, el encadenamiento de ideas, pero él rompe la oración, entonces empieza relatando algo que lo corta en el medio con una subjuntiva, ¿no? Y después lo continúa y después sigue con esa idea. Entonces hay que agarrarle un poquito la vuelta. Yo he leído, antes de darme por vencida, por supuesto busqué sobre todo los textos de Ascona Cranwell, que no entiendo qué es eso, o sea, porque yo no le veo ese sentido. Y bueno, me parece más honesto abandonar que hacer algo que no
con lo que yo no puedo entender, que yo no podría explicar. Tenés que sopesar entre lo mimético o contra el peso del original. Ahí es Hay que respetar primero la idea del autor y tratar dentro de lo posible. No sé qué ocurre en el hebreo, sí sé lo que ocurre en el inglés, que las estructuras de los idiomas son totalmente diferentes. Entonces tenés una disparidad entre una estructura y otra que es muy, muy difícil de emular. Voy por el sentido primero, tiene que tener ritmo poético, no necesariamente, salvo que tenga o se relacione directamente con el sentido que el poeta quiere darle al poema. Si la parte métrica o rítmica del poeta no afecta, que no sería el caso de Thomas, lo omito. Igual uno lo lee y está leyendo poesía con el ritmo de poesía. Pero siempre voy primero por el sentido. Y hay cuando vos te encontrás a una distancia con respecto a tu propia escritura, con algunos autores más que con otros probablemente. Sí, bueno, eso pasa, pero también es algo que uno tiene que evitar un poco, porque el registro de cada autor es el registro de cada autor y no es mi registro como poeta, es otro registro. Entonces trato de seguir el registro del autor que estoy traduciendo, no el mío. ¿Se encontraron ustedes otros dos con imposibilidades de traducir alguna obra? No sé. Sí, en realidad todas son intraducibles, porque no hay un equivalente exacto. Pero no, nunca tuve la experiencia de decir, no, esto no lo entiendo y no lo puedo hacer. O sí pude elegir no traducir ciertas cosas porque no me gustaban o porque me parecían inaceptables para mí, ¿no? Como hizo Moreno con Rousseau, por ejemplo, que no tradujo un capítulo porque hablaba de Dios y como Moreno era católico, a pesar de ser un jacobino, dijo, puso, este hombre no sabe de qué está hablando, por lo tanto no lo tradujo. Y omitió un capítulo. Bueno, esas cosas a veces ocurren, sí, que uno no coincide estética o ideológicamente, y, bueno, pero un caso como el de Silvia no tuve. Un idioma latino por ahí es más cercano también, ¿no? Para encontrarle esos tonos, digo. Sí, pero eso también engaña, un poco. Gada es un autor que escribe en romanesco, entonces escribe en un dialecto, que es el dialecto de Roma, pero no toda la obra, sino la parte en que hablan los personajes, o él habla a través de los personajes en tercera persona, pero está interpretando el pensamiento o el lenguaje de un personaje. Entonces, eso se hace muy complicado, además porque él mezcla un poco a veces el romanesco con el napolitano. Pero hay una enorme cantidad de sitios donde, bueno, primero intuitivamente uno entiende algunas cosas, después hay muchos sitios en internet donde se ocupan de palabras que usaba Gada, del diccionario de él, digamos, porque además también usa los dialectos de una manera especial, ¿no? A veces inventa. Y esos pedazos esas partes coloquiales que son, digamos, seguramente están puestos están traídos en una jerga o en un... ¿Vos cómo las volcás? Porque también tenés que lograr el efecto jerga en el destino. ¿Cuál es tu elección? Hice algunas, ¿cómo decir? Poner como algunas señales de que están hablando
en una especie de dialecto o de lenguaje popular. Por ejemplo, en el lenguaje popular, en el de Roma, el que usa Gada, no sé hoy cómo es, porque esto es una novela de la década del 30, ¿no? Él dice, a las personas le dice sor, a las mujeres le dice sor por señora, o sea, es como una especie de reducción del término. Yo lo dejé tal cual, por ejemplo, y cada vez que él pone sor, yo pongo sor fulana. Bueno, hay una cantidad de interjecciones que las respeto o de maneras en que pronuncia, en que escribe una palabra que más o menos trato de encontrar un equivalente en castellano y hacer esos pequeños cambios de letras o de pequeñas metamorfosis de una palabra eso es lo que traté de hacer. Es lo mismo que hizo el único traductor de Gada al castellano que, ahora no me acuerdo el nombre, que publicó la traducción de la década del 60 en España, y más o menos se utilizó el mismo recurso, sí. Bien. Voy a terminar con ¿sí? ¿Algo más? No. Te interrumpo para terminar de contar la biografía de Silvia. Bueno, nada, quería mencionar esto de los cursos de Eliot en el Fernández Blanco sobre Tierra Baldía, historia de la poesía inglesa también. ¿Lo estás dando todavía? No, pero los tengo para dar, o sea, no los dejé de dar, los di en su momento y después no volví a darlos, pero podría. Sí, no, ¿en la casa de Fernández Blanco o en el Palacio Nacional? En el museo, sí. Bueno, yo seleccioné tuyo, sí. Un poema de Hilda Doolittle. Doolittle. No, me ponen en yo debo estar en casa. Bueno, Doolittle era magistral, publicó una antología de imagismo que fue un movimiento durante la Primera Guerra Mundial. Se llama Sitacas. Llegaste largamente más hermoso que cualquier dios impasible en una recámara bajo la costa más lejana de Licia, que cualquier dios superior que no llega a nosotros aquí en el pasto sembrado. Ay, qué argestes esparciendo las hojas caídas. Hermoso. Es hermoso. Lo hiciste muy bien, a pesar de que querés estar en tu casa. Bueno, yo voy a hacer una digresión acá porque me parece que el espacio tiene que ver con esto, que voy a leer una cosa de Borges, que era bastante caprichoso a veces en sus enunciados, que está hablando de la traducción y se refiere al cuento de Poe, El cuervo, ¿no? Y voy a leer un pequeño fragmento de esto que dice: alguien objetará que la versión de Pérez Bonalde, por fidedigna y grata que sea, nunca será para nosotros lo que es su original inglés, es para los norteamericanos. La objeción es difícil de levantar. También los versos de Evaristo Garriego parecerán más pobres al ser escuchados por un chileno que al ser escuchados por mí. Que les maliciaré las tardecitas orilleras, los tipos y hasta pormenores de paisaje no registrados en ellos, pero latentes. Un corralón, una higuera detrás de una pared rosada, una fogata de San Juan en un hueco. Es decir, a un forastero no le parecerán más pobres, serán más pobres. Su caudal representativo será menor. Ya te voy a hacer caras. Traducí tu cara. No puedo. No podés.
Es intraducible. Es intraducible, viste, ahí te encontraste con una imposibilidad. Bueno, vamos a seguir ahora, voy a terminar de presentar a los invitados. Jorge Aulichino, que ya te conocemos todos, el poeta laureado. Digo eso a propósito porque no le gusta. Pero bueno, sí, Premio Nacional de Poesía, digamos, como resumen de unos cuantos premios que ha recibido, traductor de muchos poetas y traductor de Dante, famosamente. Vos sabés que alguien va a leer algo que está grabado ahí, alguien va a leer una traducción tuya, y yo propuse leer algo del infierno de la comedia, y después de unos cuantos días un actor muy profesional me dijo algo así como que yo no doy con el tono, necesito mucho más tiempo para meterme con esto, así que cambiamos de autor, pero me pareció también muy honesto de su parte, porque era un fragmento bastante corto, digamos, que podría haberlo hecho yo creo de todos modos, porque pero ahora vamos a ver, sorpresa. Yo seleccioné también una traducción tuya y vos sos un poco reacio a leer. Yo le pedí a Gerardo si se ofrecía en el caso de que vos no quisieras leerlo, y él tiene... Si es una traducción, sí, yo no leo mis poemas. Ah, bueno, entonces Gerardo no, entonces. No, pero si él lo quiere leer, yo encantado. ¿Sí? Sí. Bueno, yo lo voy a leer. Va a leer Gerardo una traducción de Montale de Jorge Aulichino. El lirio rojo, si un día echó raíces en tu corazón de 20 años, brillaba el agua en las cribas de los areneros, se zambullían brillantes topos en las cañas, torres, pendones desafiaban la lluvia, y el paso feliz al nuevo sol, inconsciente, se cumplió. El lirio rojo ya sacrificado en las lejanas crestas, a las promesas que el echarpe te acribillan de una helada incorruptible en las manos, flor de foso que se te abrirá en las orillas solemnes donde el zumbido del tiempo ya no fatiga, para revivir el arpa celeste y hacer a la muerte amiga. Muy bien los dos. No, lee muy bien. Lee muy bien, Gerardo. Sí, pues se ve que era actor. Tiene es lector y tiene buen material también. Ustedes Hacer a la muerte amiga, que hermoso. Hermoso, sí, contale. Las traducciones que ustedes publican son traducciones bilingües normalmente. Yo encaré esta charla desde el punto de vista de las curiosidades de un lector, porque, bueno, es desde el lugar donde yo puedo hacerlo y lo que me interesaba, digamos, hasta donde me interesaba meterme en estos temas, no cuestiones técnicas de la traducción. Yo me pregunto si la publicación bilingüe, digamos, es bastante obvio que tenemos un correlato entre los dos idiomas, si es un pie también para el lector sobre las decisiones que tomó el traductor. ¿Cómo lo ven eso? También son publicaciones que también tienen que ver con una cuestión económica, porque son el doble de páginas, digamos. Yo en general no trabajo, perdón, te corrijo, A ver. Yo el 98% de lo que publiqué no es bilingüe, no, y desaconsejo, por lo menos en el caso del hebreo. Primero que hay un problema técnico, claro, que es que la tipografía. Sí, el sentido de la frase, que aunque parezca una estupidez, en los programas de computación se produce tal desbarajuste cuando cambia el sentido de la oración de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que es un productor de erratas
maravilloso, que es incontrolable, eso uno. Y después porque, perdón por lo que decís, está lleno de paisanos rompebolas que me van a decir, acá te trajiste mal, trajiste esto, lo tendrías que haber sido, pero ahí, es que bueno, me ahorro esto, elimino el original, está solamente mi propia versión, no hay contra qué comparar. Le pones versión libérrima y a otra cosa. Y otra cosa. Hablando de versiones libres, vamos a ver, Maxi anda por ahí. A ver. Vamos a escuchar algo que está grabado acá. Si viene Maxi y ponemos. Soy Lili Grimberg. Leeré para el aparejo, en traducción de Gerardo Lewin, un fragmento de El mosquito de Amos Oz. Dita se acostó con Guigui, el amigo de Rico. Se puso nerviosa cuando él se refirió al sexo usando la palabra fornicación. Le causó franca repugnancia su pregunta, una vez terminado el asunto, acerca de cuánto placer obtuvo en una escala del 0 al 100. No había tema sobre el cual él no pudiera emitir alguna opinión. Comenzó a perorar acerca del orgasmo femenino, afirmando que es más espiritual que físico. Descubrió luego un suculento mosquito parado sobre el hombro de ella. Lo aplastó, lo limpió con un crujido del periódico y se quedó dormido boca arriba. Los brazos en cruz a lo ancho no dejaban lugar en la cama. También su miembro se encogió, desvanecido, y un mosquito se posó encima. La venganza sangrienta. Podemos aplaudirle a Lili porque está acá con nosotros. Bueno, Lili Grimberg es poeta y es actriz también, y se prestó para leer un poema tuyo, de traducción tuya. Podemos pasar el chivo que ahora el jueves 28 va a estar en la Alianza Francesa con una charla sobre el caso Dreyfus, sobre el que trabajó muchos años, así que es de entrada libre, ¿no? Sí. Así que bueno, a las 7 de la tarde, yo creo. Bueno, ya te pasé el chivo. Bueno. Perdón, lo interesante no es el caso en sí, sino en la repercusión en los medios, ¿no? Y la opinión pública en Argentina. Entonces, lo interesante es la investigación sobre todo los diarios, revistas, mítines, desde 1894 hasta 1935. Entonces es una evocación de dos periodos de la Argentina, claramente el periodo liberal y el periodo nacionalista, donde la recepción de la FER fue diferente en la prensa. Por eso es interesante también. Bueno, muchas gracias. Ya que lo Van invitados, muy bien, está bien, aclarado. Yo pregunto, ¿ustedes traducen lo que les gusta o hacen como un pintor renacentista que tienen encargos? Lo que me gusta, por lo general. Sí, todos. ¿Vos también? Sí. Es muy difícil ponerse a traducir algo con lo que uno no tiene afinidad. Muy difícil como embarcarte en la tarea. Y además no da satisfacción. Es un género que, como no tiene demasiado mercado, tampoco hay demasiada demanda de traductores. O sea que uno traduce casi por hobby, por amor, no por... quiero decir, yo personalmente no soy profesional como traductor. No traduzco lo que me piden, sino lo que yo quiero. En la narrativa por ahí es más fácil embarcarse, digo, hablando de la palabra embarcarse. Bien. Tenemos también una grabación sobre una traducción tuya, Silvia. Así que tenemos otro actor que es Marcos Montes, que
que participó en esto. 21. Y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Los muertos desnudos serán uno con el hombre al viento y la luna que se pone. Cuando sus huesos queden limpios y los huesos limpios desaparezcan, tendrán estrellas en el codo y el pie. Aunque enloquezcan serán cuerdos, aunque se hundan en el mar, volverán a levantarse. Aunque los amantes se pierdan, no se perderá el amor, y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Bajo el serpenteo del mar, los que yacen hace tiempo no morirán sin sentido. Retorcidos, convulsos, cuando los tendones cedan atados a una rueda, no se romperán. La fe en sus manos se partirá en dos y los atravesarán los males del unicornio. Rotas todas las extremidades, no se romperán. Y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio, aunque las gaviotas griten en sus oídos o las olas rompan con fuerza la orilla del mar. Donde voló una flor, podrá no haber otra flor alzando su cabeza ante los golpes de la lluvia. Aunque estén locos y muertos por completo, las cabezas de los personajes golpearán entre margaritas, someterán al sol hasta que el sol caiga y la muerte no tendrá dominio. Lindo, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, es un gran poema. Gracias. No, Es un buen poema. es un buen poema, estuvo bien. Bueno, vos sabés que ahora vamos a ver algo que a mí decidí poner un fragmento, porque a veces me da la sensación que, a ver si es bien interpretado esto, como que ustedes me están contando una película que ustedes vieron y que yo no vi. Entonces es la... a ver, vamos a poner eso porque vamos a seguir, me gustaría charlar sobre esto, mirá. Es un fragmentito corto, And death shall have no dominion. No more may gulls cry at their ears, or waves break loud on the seashores. Where blew a flower may flower no more lift its head to the blows of the rain. Though they be mad and dead as nails, heads of the characters hammer through daisies. Break in the sun till the sun breaks down, and death shall have no dominion. Bueno, impresionante. Sí, bueno, sí. Estuve con la cantinera no voy a decirlo en inglés porque lo voy a decir muy mal, pero estuve días enteros que se me iba repitiendo la frasecita. Sí, tiene algunos poemas que verdaderamente son muy breves, por lo general los breves son muy fuertes, que son tal vez los más populares, porque no es que tiene poemas muy largos que son excelentes también, pero bueno, y aparte era un performer. También, bueno, por supuesto. Y bueno, pero uno escucha en el idioma original y escucha el ritmo, cómo encadena los sonidos, y nos está contando algo. Él le dio forma, hizo un correlato en palabras de algo de su asunto, ¿no? Y nosotros llegamos a ese asunto casi infructuosamente en la comunicación, digo, con esto. O sea, tenemos, ahí es donde me queda patente que me están contando una película. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves vos el tema del... En Thomas particularmente todo lo que tenga que ver con el sonido de la unidad de la palabra es lo que crea cuerpo en el poema, ¿no? O sea, y también tiene el tema de la repetición, que es una cuestión
que es un patrón personal de él, es algo que él elige y lo elige adrede. Pero lo mismo que los paralelismos que usa, que son permanentes. En realidad Thomas busca esto que uno dice, bueno, es un performer por cómo nos está hablando, lo que él entiende de la poesía es de la poesía como una función, la función social de la poesía. En el sentido de que el lector llegue a entender o a captar la realidad desde un lugar consciente, ¿sí? Y esa es lo que él necesita para crear también, es el lugar de donde parte para crear. Hay que ponerse en la piel del autor. Un poquito cuando uno traduce tiene que entender al autor. Yo creo que es imposible. Y cuando hablo de esto, hablo de todo lo que tenga que ver con lo literario, sea narrativo o sea poesía. Hay factores que son intrínsecos al texto y factores que son extrínsecos, que todos influyen. ¿Por qué? Porque es importante cuándo fue escrito, cuándo se publicó, cuál es el contexto histórico, cuál es la historia y la obsesión del escritor. Son cosas que automáticamente en el poema se repiten, no se sale de esos lugares. Eso es más importante decir para el traductor que para el lector. Hay que conocer eso, y un lector ávido de comprender un texto está bueno que tenga algún background, que no se quede en la superficie, porque después uno lo que lee nos puede emocionar un montón, nos puede romper la cabeza, pero el contexto es lo que le da contenido y sentido a lo que estamos leyendo. Porque esa es la función. La función siempre va a ser social y política, histórica. Hay una cuestión lúdica también en ponerse en el papel. No. ¿Sabes que Gamerro decía que era como cuando uno era niño y jugaba a ser Batman? Sí. Ahora sí que jugar a ser Dylan Thomas, por ejemplo. Sí, lo quisiera, pero bueno. A mí me gustaría que nos contaras tu vivencia, que tradujiste de la comedia y te pusiste en la piel de Dante, con lo cual, supongo, un poco tuviste que hacerlo, ¿no? Anduviste paseando con Virgilio y ahora yo estoy charlando con vos, lo cual me pone a pocos grados de distancia de Virgilio, por ejemplo. Tengo ceniza todavía. Eso hacía Dante. ¿Te costó salir de Dante? Dicen que Dante hacía eso. ¿Qué? Que salía cubierto de ceniza para que los vecinos se convencieran de que había estado en el infierno. Otro performer. Sí. Esto de ponerse en la piel es relativo. Por ejemplo, vamos a empezar por lo negativo. Yo no me pongo en la piel de Pavese, no me interesa, porque Pavese era un neurótico grave y muy grave, al punto de que terminó como terminó, y la verdad que ponerse en la piel de un neurótico es un poco difícil, de un neurótico en ese grado de neurosis, porque, bueno, neurótico más o menos todos podemos serlo, pero él tiene hay una frase que pone en el diario de él, en el famoso diario privado, que es: si te encontraras con vos mismo por la calle, ¿te invitarías a tomar un café? Y él no contesta. Yo contestaría que no, en mi caso, pero además en el caso de él también. No me interesaría mucho tomar café con Pavese, debía ser un tipo bastante complicado, difícil e insufrible. Y de esa manera lo retrata incluso Natalia Ginzburg, que era amiga de él. Era un tipo insoportable. Pero el caso de Dante es distinto, porque uno le tiene simpatía a Dante. Y el tema es cómo te lo imaginás, porque es un tipo que vivió hace 700 años. Entonces es un poco más difícil pensar cómo sería ese tipo en la vida cotidiana. Y yo el único elemento que tengo para imaginármelo, y que además me permite
leerlo, es lo que él mismo escribió. Es decir, la manera en que él se presenta y la manera en que describe, y en definitiva, su literatura es lo que me permite imaginarme cómo era, y yo lo veo como un tipo con una, ¿cómo decirlo?, con una ingenuidad pero superior, digamos, una ingenuidad de sabiduría. Y me hace sentirlo un pariente, es decir, me lo imagino como un tío, como un tipo con el que uno puede hablar. En ese caso sí hubo una compenetración imaginaria, porque no sé si Dante era así o no. La distancia, el tiempo te lo pone a salvaguarda, no está Y sí, bueno, él mismo se juzga también, ¿no? Él se pone en el purgatorio, en la vuelta, digamos, porque el purgatorio son los giros alrededor de una montaña, ¿no? Él se pone en la cornisa de los soberbios. Y sin embargo, su estilo, su literatura no delata un soberbio. Él en ese tramo, es decir, en el tramo siguiente, que es el de los envidiosos, que en el purgatorio están con los ojos cosidos, es una cosa horrible, alguien le dice, tené cuidado con lo que envidies porque vas a terminar así. Y él dice, no. Y los que están abajo, que son los soberbios, llevan una piedra sobre la espalda para que los obligue a estar inclinados, justamente porque son soberbios. Entonces dice, no, yo ya siento el peso de la piedra en mis espaldas. Bueno, eso, no sé qué más decir de Dante. Del apego, digamos, al... ¿Te costó salir de la comedia, por ejemplo? Sí, Claro. Sí. La verdad que sí. Me produjo una sensación que tenía cuando era chico y leía una novela de aventura, y cuando se terminaba decía, y se sentía una especie de nostalgia por lo que había leído. Ahí entendí una cosa que una vez me dijo Celarrayán, pues le dije, estoy leyendo a Proust, y me dijo, qué suerte que tenés. Y yo entendí que era porque lo había leído y le había gustado tanto que ya no podía volver a leerlo como lo podría leer yo, que era la primera vez que lo leía. ¿No era eso? Bueno, eso es lo que sentía, sí. Bueno, te voy a mostrar ahora una lectura que hicieron, o sea, Gerardo leyó una traducción tuya de Montale y acá tenemos una grabación de otro que a mí me encanta, que es Quasimodo. Vamos a mirar con esto. Soy Luis Embroski y leeré para el Aparejo, en traducción de Jorge Aulicino, poemas de Salvatore Quasimodo, en versión de Jorge Aulicino. Todavía desde el infierno. No nos dirán una noche gritando por los megáfonos, una noche de azares, de nacimientos, de amores, apenas comenzados, que el hidrógeno en nombre del derecho quema la tierra. Los animales, los bosques se funden en el arca de la destrucción. El fuego es un muérdago sobre los cráneos de los caballos, en los ojos humanos. Luego a nosotros, muertos, ustedes muertos, dirán nuevas tablas de la ley. En el antiguo lenguaje otros signos, otros perfiles de dagas. Balbuceará alguno sobre la escoria, inventará todo de nuevo, o nada en la suerte uniforme, el murmullo de las corrientes, el crepitar de la luz. No será la esperanza lo que ustedes dirán, muertos a nuestra muerte, en los embudos de fango hirviente, aquí, en el infierno. Bueno, yo quiero destacar el trabajo de Luis Embroski. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, el poema o el... Sí, trabajó en esto. Tuvimos una cantidad de conversaciones al respecto. Él quedó encantado con Quasimodo, no lo conocía. Y hizo varias pruebas
y nada, estaba muy contento de hacer esto. Así que yo estoy agradecida con él porque está muy ocupado y sí, dedicó tiempo para trabajar con esto profesionalmente. Para ti. Y bueno, y hay otro... Cada uno está solo. Cada uno está solo en el corazón de la tierra, atravesados por un rayo de sol y de pronto la noche. Está bueno. Está muy bien, ¿no? Bueno. El actor. A veces las lecturas muy interpretadas no siempre son las más felices, hay como un término medio para las lecturas, ¿no? Bueno, cada uno tendrá sus... Bueno, pero además nosotros también interpretamos. Sí. Es decir, ya la traducción es una interpretación y esto es una reinterpretación. Eres súbito cera. No digo, esa frase, dicha en italiano, es muy difícil de traducir. Porque pasa abruptamente de lo repentino al objeto, ¿entendés? Es decir, la literalidad, que es lo que yo elegí, que es el súbito, y de pronto anochece, y de pronto la noche, no suena tan bien como y de pronto anochece, que es la traducción tradicional que se hizo del poema. Suena mejor esa transposición un poco más libre, porque lo que él dice no es anochece, él dice la noche, o el anochecer en todo caso, porque la cera es una cosa, un periodo un poco prolongado en italiano, ¿no? Desde que anochece hasta la noche. Bueno, eso quiero decir, que lo que hizo está bien, digo, siempre es una interpretación. A mí me gustó. Bueno, nos estaría faltando un traductor de francés que fue la lengua en la mesa, digo, ¿no? Que fue la lengua estrella del siglo XIX y principio del XX, ¿no es cierto? Después vino, no después, pero Sí, vino después. Vino después, ¿no? Claro, Los bueno. otros idiomas. Los otros idiomas, claro, Sí, bueno, sí. inglés con... Es decir, se tradujo mucho más de francés en la primera mitad del siglo XX que de cualquier otro idioma. Acá, bueno, no solo acá, en todo el ámbito español, digamos, ¿no? del idioma español. Pero también tiene que ver con una preferencia por la poesía de eso. En la poesía, mejor dicho, tiene que ver con una preferencia por cierta poesía. Ajá. Es decir, hasta mitad del siglo pasado, incluso la generación del 60 no tenía mucho interés en la poesía escrita en otro idioma, salvo francés o castellano. Eran todos herederos del surrealismo. Y de pronto a alguien se le dio por traducir en inglés y empezó a entrar algo del inglés, que estaba haciendo una poesía notable, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos. El primer libro, es decir, las primeras traducciones del inglés las hizo Jerry y probablemente algún otro traductor, que pasaron sin pena ni gloria. En el año 70, Ediciones de La Flor produjo, sí, es decir, editó la primera antología de poesía de poesía norteamericana que incluía la generación Beat, que se llamaba Poesía de Estados Unidos, de R. Pound a Bob Dylan. Y el traductor era Marcelo Cobian, que es un muchacho que después se fue a vivir a España y no supe más de él, pero digo, eso para mí, y justamente el año, que fue el 70, marca como una primera puerta que se abre a la poesía norteamericana en Argentina. Y estoy hablando de hace 50 años, no mucho.
Tu gestión en el diario de poesía, junto con la gente que estaban, cumplieron una función importantísima en traer traducciones de cosas que no se leían acá. Sí, de otros idiomas. De otros idiomas, sí. Sí, creo que sí, que se trajo bastante y aparte se tradujo bastante en el diario. Mirta Rosenberg, el propio Samuilovich, von der Brieder, eran traductores que traducían para el diario. Bueno, yo traduje del italiano también bastante, el diario de poesía. Va bastante, algunas cosas. Montale, Wilco, algunos. Pero del inglés básicamente eran von der Brieder, Mirta Rosenberg y algo Daniel Samuilovich. Autores que no estaban muy difundidos acá, o sea, no, hubo función importante eso. Bueno, había autores que casi ni se conocían, autores, norteamericanos o, bueno, habría que decir estadounidenses, norteamericanos o ingleses. Y más o menos en la misma época salió la primera versión de Dylan Thomas, que la hizo Vascona Cranwell, también en la década del 70. O sea, recién ahí empieza a moverse un poco la cuestión. Algunos se acuerdan de que Wilcock había traducido a Eliot, llegan traducciones de Eliot hechas en España. Bueno, y de Pound algunos libritos que también se tradujeron en España de los poemas cortos. Los cantos, los de Vázquez Amaral, la traducción de Vázquez Amaral también llega desde España más o menos en esa década, entre los 70 y los 80. O sea que todo eso era muy poco conocido y creo que el diario contribuyó a difundir lo que se había traducido y también a traducir más de los mismos autores. Una función de gestión muy importante. ¿Le traducen cosas que leen traducidas y que les parece que lo dirían ustedes de otra manera? No entiendo la pregunta. Vos lees una traducción de algún poema de otra persona y te parece que vos lo dirías de otra manera. Sí. ¿Lees traducción? Obviamente. Y obviamente uno no puede decirlo. Pero sí. Porque podrías meterte con un autor que te interese y hacer tu propio... Y bueno, en realidad no tanto. Bueno, tampoco no hay tanto traductor del hebreo al... Eso cada vez es una diferencia, porque de pronto de Eliot hay un montón de traducciones. En inglés hay como una especie de tradición de traducción comparada, ¿no? Vos ya mencionabas a Conan Cranwell y hay toda una escuela y una traducción de pelearse contra... No es pelearse necesariamente. No pelearse, pero de poner en cuestión. Me parece que es actualizar porque las lecturas van cambiando, eso se ve mucho en la comedia, ¿no? Cómo cambia la traducción a través de los tiempos. No solamente porque el traductor es distinto, sino porque es otra cultura, otro tiempo. No, que el idioma es un órgano vivo, se actualiza permanentemente. Entonces, eso también... Por eso, eso impone también. Yo traduje a Pavese y era muy consciente de que le había traducido Rodolfo Alonso, que había traducido Trabajar Cáncer, ¿no? Todo Sí. Y no es que lo estaba disputando con él. Es más, ni siquiera lo leía mientras estaba traduciendo, para no entrar en conflicto, no complicarme la vida. Lo que me movía a traducirlo de nuevo es esto, es decir, bueno, yo leí la traducción de Alonso cuando tenía menos de 20 años, porque él la tradujo a Pavese casi inmediatamente después de la muerte, es decir, creo que incluso el mismo año de la muerte.
publicó Trabajar cansa en una editorial, que es una editorial de izquierda, no me acuerdo si era Futuro o la UTAC o una de estas, que financiaba el Partido Comunista. Y creo que fue en el año 50, que fue el año en que Pavel se mató. O sea, estoy hablando, cuando yo empiezo a hacer esta traducción habían pasado más de 50 años. Y yo apuesto a que, primero, que las sensibilidades son distintas, eso desde luego, de los traductores, pero también el tiempo cambia y cambia la lengua que se escribe. Y si yo ahora tengo que hablar de la traducción de Alonso, que es muy buena, digo que tiene un rasgo que es de época, que es la manera en que él mismo y que sus contemporáneos escribían poesía, que era tendiendo a cierta elevación del lenguaje, digamos. Y Pavese no es elevado, escribe, es una lengua muy coloquial la que usa. Y incluso hay cosas que a un traductor le pueden molestar, y yo lo he visto en traducciones en España, que es que el tipo repite todo el tiempo las cosas. Y el traductor lo corrige. Y el traductor pone un sinónimo, un afín, porque como están muy cerca las palabras, dice, no, ¿cómo va a poner acá colorado rojo y rojo a 4 palabras de distancia? No, yo lo corregía. Eso, no, Alonso no hace eso, pero lo que sí noto es eso, es cierta finura que tiene la poesía de los 50 y 60, que a pesar de que era más moderna, digamos, más vanguardista, tenía cierto tono de lenguaje elevado, ¿no? Y de lo que se llamaría la lírica tradicional o prestigiosa, y esto a veces no lo tenía, según lo que yo entiendo en italiano, ¿no? Bueno, así que eso es. Que creo que las traducciones no siempre se hacen por competencia, eso quería decir, sino simplemente por actualización, para ver cómo te sale en tu propio idioma hoy, que además tu idioma está condicionado también por la época, ¿no? El órgano vivo que decías vos, Silvia, de la lengua como órgano vivo, queda plasmado en el tema de los traductores, porque el texto original no se actualiza. No, pero se lee de diferente manera, tiene que ver con eso. La cuestión es percibir la actualidad que tenía ese texto cuando se escribió, claro, y encontrar un equivalente en la actualidad tuya, ¿no? en tu tiempo. Es decir, que tenga ese mismo vigor que tuvo, y que no sea una cuestión muerta. Por esto es que las traducciones de la comedia producen tanta rispidez entre los traductores. Claro, porque el tema es cómo actualizás una cosa que fue escrita hace 700 años y que todo el mundo considera aburrida, además. Justamente de movida. ¿Cómo vas a leer la comedia? Y no era un embole cuando él la escribió, al contrario, era una cosa que provocaba una conmoción dentro de lo que era el pequeño ámbito literario de la Edad Media. Pensemos que eran copias que se distribuían, que se hacían a mano y se distribuían, se vendían también, ¿no? pero escritas a mano. Boccaccio hizo una gran lectura de la comedia en una iglesia de Florencia, una lectura en voz alta que no pudo terminar, es decir, leyendo un canto por día, porque se murió en el medio. Digo, pero se llenaba la iglesia de gente que iba a escuchar a Dante, y que era lo que justamente él buscó al escribir en la lengua vulgar, como él la llamaba, en toscano y no en latín. Yo creo que detrás de eso estaba la pretensión de que todo el mundo la entendiera, la comedia, porque la gente que no entendía latín en general era analfabeta, por empezar. Entonces había que leérsela, que es lo que hace Boccaccio, que era un admirador de Dante. Él hizo una de las copias, y casi todas las copias que
que se publicaron luego son la copia que encargó Boccaccio. Es decir, no es que él la hizo él con su mano, él la encargó y le hizo las notas, y todavía figuran en algunas ediciones las notas de él a la comedia. Bueno, eso digo, que el tema es cómo hace que ahora eso viva 700 años después en este idioma. Y hay gente que cree que, bueno, que si vos respetás el endecasílabo y la terza rima y qué sé yo, está bien, ahí está, eso es Dante. Y no es así. Es decir, hay traducciones hechas en endecasílabo y respetando la rima encadenada, como la que él usaba, ¿no? Que era la que llamaba eso, llamaba el terceto encadenado porque era la primera, el primer verso rimaba con el tercero y el segundo con el primero de la siguiente estrofa. Y si vos lográs eso, que lo logró Mitre, por ejemplo, no necesariamente estás dándole actualidad ni logrando que la comedia tenga más lectura que la que tenía. Es decir, de hecho la comedia de Mitre es más aburrida que la de Dante. Pero bueno, también es aburrida porque él usa un lenguaje arcaico para nosotros, ¿no? Una especie de lenguaje culto de fines del siglo XIX que a nosotros nos puede parecer rebuscado. Porque el lenguaje de Dante, como decía recién, es el lenguaje popular. Él mismo dice, cuando escribe de Vulgar y Elocuentia, dice, voy a escribir en el lenguaje que hablan las mujeres en el mercado. Entonces, elevar ese lenguaje, que es lo que hace, por ejemplo, Mitre, y de hecho lo declara en el prólogo, porque dice, Dante escribió en un lenguaje tosco, que nadie usaba, qué sé yo, y es hora de reconocer la grandeza que tiene, es decir, es hora de que yo les voy a mostrar con mi traducción lo grande que era. Bueno, no sé, me perdí. Yo siempre me lo imaginé en la tienda de campaña, Mitre escribiendo. ¿A Mitre? Yo no creo que haya hecho eso. Para mí la tradujo después de la Guerra del Paraguay. No sé si él tradujo cuando estaba en la guerra. Sí, bueno, hay mucha gente que dice que sí. Bueno, él difundió eso también. Pero él después tiene un periodo después de su, digamos, en su edad madura, ¿cómo se dice ahora? Cuando era un adulto mayor y estaba semi-retirado, me parece que ahí es cuando más, por ahí empezó durante la Guerra del Paraguay a traducir. Está la famosa anécdota de Mansilla que muestra de que la estaba traduciendo cuando era presidente también, cuando Mansilla, ¿eso lo saben? Contalo. Dice que Mansilla lo fue a ver y Mitre lo hizo esperar mucho tiempo en la antesala, y cuando entra para disculparse le dice, discúlpeme, pero estaba enfrascado en mi traducción de la comedia. Entonces Mansilla se asombra y dice, ¿cómo está traduciendo la comedia, general? Y él le dice, sí, estoy traduciendo la comedia. Hace bien, hay que darle duro a esos gringos. Bueno, ahí la estaba traduciendo según Mansilla, pero qué sé yo creo que la tradujo a lo largo de muchos años, no sé. Alguna habrá traducido en la tienda de campaña para que vos te quedes tranquila. Para que me quedo tranquila, me lo imagino así, me parece. Yo te lo quería preguntar, pero ya me diste el pie. ¿A vos cuánto te llevó la traducción? ¿Cuánto te llevó a vos? ¿Tiempo? Sí. Desde que... ¿Tiempo concreto, material? No, tiempo mental. El tiempo mental muchos años. ¿En qué momento decidiste yo quiero hacer esto? Yo quiero decir algo de eso, porque una vez vos dijiste que empezó esto allá lejos ese tiempo y vos dijiste voy a traducir el infierno, y a mí me pareció todo como una casi definición de la poesía. Está bueno eso. Sí, es una definición. Porque en años... Enganchado en que nadie nos obliga a traducir nada, traducimos lo que queremos, ¿sí? Dijimos, 2, 3, traducimos lo que queremos.
Entonces vos en algún momento dijiste, voy a traducir este bodoque. Sí. Ese bodoque yo lo tenía en mi casa desde que nací. Empecemos por ahí. Mi viejo me sorprendió un día con la edición de Mitre, justamente que le había editado la editorial Thor, que era esa editorial que editaba libros con tapa de papel, que valían, no sé, como si te dijera, 1.000 pesos. Sí. Y me dijo, todavía no puedes leer eso, me dijo mi papá, siempre muy comprensivo. Y dije, ¿por qué no? Me dije, no es para tu edad. Y me lo sacó y dije, no, bueno, ¿cómo puede ser esto? Eso, como suele ocurrir con los niños, incentivó que fuera a buscar de nuevo el libro y a tratar de leerlo, pero me di cuenta que tenía razón. No era el momento. Y no era la traducción, porque era Mitre, además. Pero eso no lo vio mi viejo, eso lo vi yo después. Después empecé a ver, a medida que leía y me formaba, por así decirlo, que muchos poetas, incluido Leónidas Lamborghini, eran devotos de la comedia, ¿no? Empezando por Eliot, que la cita cada 5 minutos, bueno, Guerra Pound. Y acá yo no encontraba a nadie que se ocupara muy, bueno, salvo Wilco, que la tradujo un poquito, no la tradujo toda. No encontraba a nadie que se interesara mucho por la comedia, hasta que descubro en un reportaje que Lamborghini habla, pero maravilla de la comedia. Y dice algo que en cierto modo engancha con lecturas de otros críticos. Él dice que la comedia es una parodia, ¿no? Él tenía toda esa teoría de que la literatura siempre es paródica. En el buen sentido de la palabra parodia, no en el sentido de cómica, de imitación cómica, sino de imitación. Entonces, después leyendo a Eric Auerbach me di cuenta de que en cierto modo coincidía con él, porque lo que dice Auerbach él tiene un famoso libro de ensayos que se llama Mímesis. Dice que la literatura, que la Divina Comedia es mimética, es decir, que lo que hace es imitar, pero al mismo tiempo vulgarizar la alta literatura latina, ¿no? Por algo mete a Virgilio en el infierno. En el sentido que lo usaba Lamborghini y que lo usa Auerbach es imitación, es decir, siempre es una recreación de algo, ¿no? De un estilo, no necesariamente de una obra concreta. Y eso, y cuando descubrí que daba tantas vueltas, esto en plena dictadura, me puse a leerla en serio. O sea, estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80. Y me impresionaron especialmente, tal vez por el clima de época, 2 cantos del infierno, que son el 21 y el último, el 34, o sea, el 34, que curiosamente son 2 descripciones muy locas, diría yo, del infierno. Son las donde hay mayor descripción del ambiente infernal, que es el canto 21, cuando él se encuentra con los diablos que tiran a... Es decir, la visión más convencional del infierno. Son los diablos que tiran a los tipos en el aceite hirviendo y le dan vueltas con un gancho, y él ahí imita. Esta es otra cosa que tiene Dante, que es la vulgarización de la metáfora, ¿no? Es decir, cómo baja a tierra una cosa que en otra época se hubiera tomado con una enorme solemnidad. Él dice que dan vuelta a los condenados en el aceite, como los cocineros hunden la carne en la olla para que se cocine mejor. Y
tiene una descripción al principio, ese canto del infierno, en el que imita, en el que compara, mejor dicho, el paisaje que él ve con el del astillero de Venecia. O sea, cómo los diablos trabajando alrededor de ese aceite hirviendo le hacen acordar a los trabajadores del astillero trabajando en el remiendo de los barcos con el aceite hirviendo, exactamente, con la brea. Bueno, en aquel momento no era brea, era pez, era grasa. Sí, sí. Y después el canto 34, que es la culminación, cuando él llega al centro del infierno y está Satanás que atraviesa la tierra y tiene medio cuerpo fuera de la tierra y tiene 3 caras y tiene 3 condenados, uno en cada, triturándolo en cada mandíbula. Uno de los condenados obviamente es Caín y el otro es Bruto, porque él pone ahí lo religioso y lo político. Es decir, como en ese círculo se condena la traición, que es el mayor pecado condenable para Dante, mucho más que el asesinato, porque es el que está último en el infierno, y el diablo es el diablo va. Satanás es el ejecutor personal, él es el que castiga a los traidores. Entonces él pone a Bruto, que es el traidor, el que traicionó a César, a Julio César, y no a Caín, al traidor de Cristo, Judas. Y a Judas. Y pone a otro más, como tiene 3 caras, tiene que poner a otro y pone a otro. Es un querubín con... No, es uno que era amigo de Bruto, pero que no figura ni en la historia, que se llamaba Casio. Pero es otro conspirador de los que mataron a César. O sea que en cierto modo le da más peso a la traición política que a la traición, digamos, religiosa o sagrada. Bueno, esos 2 cantos me llamaron mucho la atención y los traduje. O sea que si tengo que considerar un comienzo, fue eso, hace mucho, sería el año 80. Después eso lo fui dejando, traté de traducir algún otro canto más, y fue quedando así hasta que un día, pero seguía leyendo la comedia hasta que un día dije, bueno, ¿por qué no traducir el infierno? Voy a traducir el infierno. Ese era mi proyecto, no pasar de ahí. Es decir, traducir solo el infierno. Y eso lo hice, en un año más o menos. En 3 o 4 años traduje todo. Después, pero ahí sí trabajando todos los días. Es decir, digo todos los días de verdad, todos los días literalmente. Eso me llevó. Con el Purgatorio pensé que no iba a poder, seguí, después sí dije que con el Paraíso ya no podía, porque es muy complicado. Y igual lo hice de cara dura. Me parece que no tiene nada que ver con el original. Bueno, yo estaba viendo también que estamos por concluir. Yo di prioridad a la charla, me parece que estarán todos de acuerdo con eso, porque teníamos programadas lecturas de traducciones que han hecho los autores, pero van a tener que comprar sus libros y listo. Pero me parece mucho más interesante todo lo que pasó acá. Yo sí quisiera hacer una última lectura, que te la voy a proponer a vos, Gerardo, que sos el lector, te nombro lector oficial del Aparejo, una traducción tuya, una versión y traducción, ¿es lo mismo, no? Menos formal, Es versionado, traducido. versionado, bueno. Uno es como decir café con leche y macchiato. Más o menos. Bueno, tenemos una versión libre de Gerardo Lewin sobre el Eclesiastés, que yo elegí para vos y me parece una buena conclusión para el Aparejo que es el último del año, aparte. Bueno, esto es el Eclesiastés Coelet, es el nombre original del libro.
Bueno, Eclesiastés, de la raíz civil, y lo que hoy tenemos la palabra iglesia es una traducción bastante fidedigna de Kohelet, que es una congregación. Esto dijo el poeta, el hijo de David, rey de Jerusalén. Es vanidad. Es todo vanidad de vanidades. Esto dijo el poeta. Todo vanidad y solo vanidad. ¿Y qué obtuviste por matarte, trabajando el sol? Vienen y se van generaciones. El mundo eterno permanece. Sale el sol, se pone, amanece y luego cae la noche y ahí se queda. Muda hacia el sur, gira hacia el norte, gira el viento y luego vuelve. Los ríos todos van al mar y el mar nunca se colma. Los ríos tornan al lugar de su muerte. Palabras, cosas viejas, nadie podrá decirlas todas. El ojo nunca se saciará de verlas, ni los oídos de escucharlas. Todo lo que pasó sucederá. Lo que fue hecho otra vez se hará y nada hay nuevo bajo el sol. Y quien te diga, mira, esto es una novedad, te muestra algo que existió por siempre, desde hace mucho, antes que nosotros. No habrá memoria de las primeras cosas, a las postreras las devorará el olvido y todo será al final como si nada hubiera sido jamás. Bueno, Esa era la libérrima. esa era la libérrima. Viste que había las versiones, había algunos grados de versión en todo caso. Bueno, gracias Gerardo, Silvia, Jorge, un gusto realmente. Gracias a todos por haber participado.